Nuestra siguiente invitada de la mañana es Alma Cortés, pues, presidenta del Comité de Elecciones del Partido RM, pues y una autoridad en materia electoral. Alma, como siempre, bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Gracias días. por este espacio. Como Claro. no, perfecto, aquí estoy para cualquier consulta. Bueno, lo del rechazo electrónico a la postulación de la vicepresidenta Marta Linares de Martinelli, varias personas me han estado escribiendo sobre esto y hablan de la inelegibilidad porque el presidente y el vicepresidente no pueden ser familia. Ok, Ok, empecemos por el principio. vamos a comenzar, sí. Sabes que en el 2014 Sí. se hizo una consulta al Tribunal Electoral precisamente sobre qué pensaban respecto a la viabilidad de la postulación de Marta Linares de Martinelli como vicepresidenta de José Domingo Digo, en ese Arias. momento siendo primera dama, que eso Ese es el marca... punto. Siendo primera dama y el presidente Ricardo Martinelli en ejercicio. En ese momento dijeron no es vinculante, pero no es materia del Tribunal Electoral interpretar las normas constitucionales. Okay. Se presentó la postulación de Marta, pasó todos los requisitos, fue calificada y quedó en firme. Obviamente, después de eso, dos abogados presentaron dos demandas de inconstitucionalidad, indicando que violaba el artículo 193, numeral 2 de la Constitución. Al respecto, en sentencia de febrero del 2015, la Corte se pronunció indicando que en efecto era inconstitucional las dos postulaciones. No obstante, cuando leemos este fallo, que mucha gente lo menciona, Sí. nosotros hemos consultado con abogados expertos en derecho constitucional y son claros al manifestar que en este fallo no se entra a resolver el tema si es familia, si es esposa o hay afinidad. Ese no es el tema que reglamenta el artículo 136 de la Constitución, que va más allá de la afinidad o consanguinidad de un candidato a la vicepresidencia de la República con el presidente en turno. ¿Qué nos dice esta sentencia? En la página 21, muy claramente, que en efecto, por consiguiente, los ciudadanos deben tener la certeza que se cumple con lo normado en el artículo 136 constitucional citado, lo que se garantizaría en una elección donde la esposa del presidente de turno sea candidata a la vicepresidencia de la República. No debe existir duda en que, si están prohibidos los apoyos enunciados en el artículo del texto constitucional citado, con mayor razón debe estar prohibido el apoyo a la persona más cercana del presidente que es su cónyuge. ¿Qué dice este fallo, este pronunciamiento de la Corte? Se trata del presidente en funciones, en turno, y Ricardo Martinelli no es el presidente. En tal caso, la que estaría impedida de ser candidatizada a la vicepresidencia de la República es Yamín de Cortizo, no Marta Linares de Martinelli. Aunado a esto, ayer, como vi que ya lo explicó Camacho, cuando intentamos postular a Marta, solamente se hizo una prueba con la cédula. Inmediatamente se generó este rechazo a la postulación en donde se dice que Marta está o incumple el numeral 4 del artículo 337 del Código Electoral. ¿Qué nos dice este artículo? Que es inelegible las personas que estén comprendidas en los artículos 192 y 193 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 192 y 193? Muy claramente lo siguiente, que ya fue resuelto por la Corte. Entonces, en estos artículos queda establecido que el 193 no podrá ser elegido vicepresidente de la República el numeral 5, que nos habla pues de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y o segundo de afinidad del presidente de la República. En la citada sentencia... Pero estamos hablando del presidente de la República. Del presidente de la República, el presidente en funciones. Entonces, como una máquina alimentada por una información
que nos han dicho, y tengo que ser responsable, yo no sé si esto genere alguna incomodidad al magistrado Valdés Escoferi, fue él el que ordenó que se incluyera en el módulo para que Marta fuera rechazada por el sistema. Esto a nosotros nos ha generado una gran consternación, porque en manos de quienes estamos nosotros, de un tribunal electoral que es el árbitro de este proceso electoral, que ya esté dando pruebas de una falta de imparcialidad y objetividad y que ya esté generando simpatías a favor de un candidato en contra de otro. Me permite una pregunta, quiero ver la argumentación jurídica de lo que le voy a preguntar y política cuando termine de la jurídica. Por la indicación que dio el expresidente Martinelli, candidato presidencial de RM, en el día de ayer, a las 11 de la mañana de hoy, usted y la candidata la vicepresidenta Marta Linares de Martinelli se van a presentar al Tribunal Electoral a las 11. La primera pregunta, ¿esto es a iniciativa de ustedes o el tribunal los ha llamado? Uno. Dos, esa situación que usted señala jurídicamente ahora, incorrecta, ¿ha habido una corrección en el sistema electrónico para que usted tenga acceso a esa modificación que se da? Y la tercera es, a las 11 ustedes esperan que el tribunal le acepte la candidatura o lo que se espera es que ustedes presenten los documentos por escritos ahora y después le den la respuesta, porque ya se venció el plazo el 30, que era la intención de esa nota. No, perdón, disculpe, voy a alterar el orden. Hasta el 30 de septiembre era el plazo para presentar las alianzas. Las alianzas. Hasta el 30 de septiembre que ya se era el plazo para elegir los candidatos a la vicepresidencia de la República de los partidos en alianzas. A partir del 1 de octubre al 31 de octubre, entonces ya vienen las postulaciones complementarias. Como ustedes se dieron cuenta, todos los candidatos a la presidencia de la República de los partidos políticos no eligieron a su vicepresidente. Todavía no hay vicepresidenta de Martín, por ejemplo. No hay, porque la norma establece que ese es un derecho del candidato. En el caso de que no vayan en alianza. En el caso, no, los que van en alianza tienen que presentar. No, sí, todos. Ahora en octubre todos tienen que presentar sus candidatos a la vicepresidencia. Pero al 30 de septiembre, a postular al 30 de septiembre eran los candidatos que iban en alianza. Los que no van en alianza. No, el 30 de septiembre eran las alianzas y la elección del candidato a la vicepresidencia por los organismos internos de los partidos. Entonces, ya cumplida esa formalidad, que la cumplimos nosotros y el Partido Alianza el 24 de septiembre, ya enviamos los documentos al Tribunal Electoral, ya fueron publicados el viernes de la semana pasada y ya con esto podemos hacer la postulación correspondiente del candidato a la vicepresidencia. En el orden de idea de las preguntas también es importante destacar que si bien es cierto se implementó un módulo para agilizar el tema de las postulaciones y nos parece perfecto, estupendo, pero el artículo 360 del Código Electoral habla que en caso de las nóminas presidenciales, en este caso la postulación de un vicepresidente debe hacerse por memorial, escrito y presentado al director de organización electoral. Coordinado esto, yo tengo que agradecer al magistrado Jucá, al magistrado Guerra, a la señora secretaria y subsecretaria general del Tribunal Electoral, al director Osman Valdés, la atención que nos han brindado porque nos han contestado y atendido las llamadas, los correos, todo. Y hoy nos están esperando a las 11 de la mañana porque ese era mi temor ayer, que me insistían que eso tenía que ser por módulo. A razón de eso yo elaboré un reclamo en el cual digo que independientemente que el decreto 29 de mayo del 2022 que reglamenta las elecciones, el PLAGEL, que también el coordinador es Valdés Escoferi, que eso a mí me tiene molesta, nos tiene inconformes y a muchas personas,
y más en materia política, esto establece que debe presentarse por memorial y no necesariamente por módulo. Eso es lo que van a hacer hoy a la noche. Hoy a las 11 de la mañana. Y entonces, la respuesta con respecto a ese memorial, ¿cuándo la esperan ustedes? Bueno, el artículo 360 establece el procedimiento. Presentada la postulación, en el caso de las nóminas presidenciales, lo califica el director de organización electoral, que tiene 3 días para calificar la admisibilidad o rechazo de la postulación. En el caso de la admisibilidad, que esperamos que se aplique el mismo criterio del 2014, que ese es un tema de interpretación constitucional y no del Tribunal Electoral, ¿verdad? Debe admitirse la postulación de Marta, y aquellos que estén en desacuerdo, tienen los recursos para hacer valer su inconformidad. No obstante, en este momento, el artículo 387 del citado código nos establece que las causales de impugnación a una postulación en esta etapa solamente son por residencia. Mira que esto importante esta reglamentación, porque esto 387, qué importante esta reglamentación, porque esta establece paso a paso el proceso, sería por residencia. Y está claro. ¿Qué pasaría? Ok, hagamos el ejercicio correcto. ¿Qué proceso debe generar un acto administrativo electoral para que pueda dar paso a una acción en contra de ese documento o acto electoral? Entonces, que sea la Corte Suprema de Justicia, a través de los mecanismos correspondientes, que interprete el numeral 5 del artículo 193 de la Constitución, que es el que alegan, y vuelvo y reitero, no hay una sola sentencia de la Corte, porque le hemos buscado, que haya resuelto esta situación de que el cónyuge de un candidato pueda ser vicepresidente o vicepresidenta de Pero es que de la nómina. hay diputados que son cónyuges y supongo que para arriba debe ser lo mismo que hacia abajo, ¿no? Sí, la norma no puede ser discriminatoria. Se estaría violando Ahora, el artículo 9 de la Constitución. Una pregunta legal Ajá, ahora. ajá. Yo no soy abogado, por eso le hago la pregunta, porque Claro. voy a hacer ahora un análisis político de esto. De acuerdo a ese documento que tiene usted y que nos ha presentado a los televidentes y a los radioescuchas, es el documento en que ellos recibieron que habían anulado la candidatura de la señora Marta Martinelli. Legalmente ahora, esa candidatura no existe. ¿De acuerdo a eso? No, es que ese es el problema. ¿Eso es legal o No se ingresó la postulación. entonces no existe en la práctica? No se ha hecho la postulación. Ok. No se ingresó porque apenas que se introdujo la cédula de la señora ¿La Marta, rechazaron? salió el SAEX, el candidato será rechazado por los motivos siguientes, nos dice el numeral 4 del artículo 337 del Código Electoral, que es, fíjate tú, la inelegibilidad por los artículos 192 y 193 de la ¿Qué tiene que ver? Constitución. Ahora, déjeme darle el ¿Y qué siguiente. interpretación? ¿Cuál? ¿Qué dice eso? Si no hay nada que detalle, determine cuál es el incumplimiento y de qué requisito, que es lo que establece la norma. Claro. Pero eso es general. Usted no me puede aplicar una norma general. Ahora, En materia de actos administrativos electorales, tiene que establecerse de forma determinada cuál es el requisito. Eso es muy amplio. ¿Por qué le hago esta pregunta? Ajá. Porque nosotros, Panamá, el Panamá de todos los partidos, somos evaluados en nuestra calidad de riesgo. Y uno de los factores de riesgo de un país, cualquiera que él sea, que tiene que ver con su calificación, si nos da grado de inversión o no, uno de ellos es el riesgo político, país. Hoy, una noticia internacional que surge a raíz de eso y de la conferencia que hicieron ustedes ayer, es que en Panamá una candidata a la vicepresidencia ha sido rechazada por una circunstancia X.
Eso en materia internacional eleva el riesgo país y le hace daño a Panamá. Sí. Entonces, mi punto es ahora, el Tribunal Electoral debe subsanar esto a la mayor la verdad posible, porque si esto que es ilegal, si lo resuelven hoy, nosotros podemos rápidamente hacer una corrección internacional, porque nos están mirando de muchas formas. Una de los problemas de nosotros es la migración incontrolada, por eso estoy en Panamá, que no hay agua en el canal. Esto tiene un efecto parecido en términos de las variables que hacen el riesgo del país. Ustedes podrán decirle al Tribunal Electoral que esta información que ellos están sacando ahora mismo, tiene un efecto de evaluación, de elevación de riesgo país, que a su vez es un elemento de evaluación que se usa para darnos a nosotros la evaluación financiera de este país. No solamente son las variables de crecimiento, no, esto es parte de esa variable. Y por eso que eso a mí me preocupó. Y por eso cuando nosotros hablamos con frecuencia de Guatemala, porque Guatemala ahora mismo, si usted me dice a mí, el riesgo país de Guatemala es menos algo. Entonces, esto es importante que el tribunal entienda que a la mayor velocidad con que resuelva esto, a esa misma velocidad abordamos el tema, porque si no, tendríamos a Cambio Democrático protestando el miércoles. El REME. No por miedo a la protesta, yo no estoy hablando de no me preocupa la protesta per se, me preocupa el daño que nosotros hacemos cuando violamos la institucionalidad jurídica del país. Esa es mi preocupación. Mira, yo casualmente es una de las razones por las cuales he venido aquí con ustedes y las veces que me inviten, porque es importante esa información y dar también docencia. Aquí el Tribunal Electoral, ya esto está con luces rojas, fraude, fraude, fraude. Ya están implementando la estrategia, la conspiración para bajar a Martinelli, para bajar a Marta, para dejarnos sin candidatos. Ya sabemos quién es la persona que adentro está fraguando todo esto y lo tengo que decir con mucho respeto y consideración. Es Valdés Escoferi, es el que incluso nos mandaron ayer una información que tiene una relación comercial, que vamos a pedir esa información al registro público, a las entidades, a todos, donde tú sabes que por ley ya tú tienes que establecer quiénes son los beneficiarios finales y los agentes residentes y los accionistas de las sociedades. ¿Qué tiene que ver Valdés Escoferi con la empresa que ellos contrataron en materia tecnológica para montar estos módulos? Porque es un servicio que compra el Tribunal Electoral, no es el Tribunal Electoral el que lo genera. Ellos tienen un concesionario, una persona, una empresa que les da este servicio, y las pocas veces que he hablado con ese director de informática, me parece que no es ni panameño, creo que es español, y también voy a pedir copia de su nombramiento porque los servidores públicos solamente pueden ser panameños. Entonces, vamos a comenzar a investigar esta empresa, quién es, de dónde viene, de quién es el dueño, a quién responden, porque con esto, Panamá, pelemos el ojo. Esto no está bien y el Tribunal Electoral está quedando muy mal cuando nosotros tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en sus actos y en lo que hacen. Señores, ustedes son el árbitro de este proceso electoral. No empañen su gestión, hagan las cosas bien. Marta de Martinelli tiene derechos ciudadanos habilitados. Ella tiene derecho y fue electa como vicepresidenta que va a acompañar a Ricardo en su nómina presidencial. Reciban su postulación y hagan las consultas que tengan que hacer, porque esta norma, vuelvo y reitero, el numeral 4 del artículo 337 es una norma tan amplia que no especifica a qué causales o cuál es el requisito que no se cumple. Porque que yo sepa, nunca en la Corte Suprema de Justicia se ha emitido un fallo o hay un pronunciamiento respecto a una situación como la que nos ocupa. Así es que yo sí le mando este mensaje a los magistrados del Tribunal Electoral, a las personas que siguen órdenes violentando el debido proceso,
porque esto puede ser incluso un delito de abuso de autoridad de extralimitación de funciones. Esto es grave. Ok, Así es ¿Qué que- debe pasar hoy o qué opinas que debe pasar hoy Bueno, con la entrega de este a las memorial por 11 de escrito? la mañana nos van a recibir la postulación. Osman Valdés tiene 3 días para calificarla. En esos 3 3 días... días máximo. 3 días Lo máximo. puede hacer antes. Puede ser antes. Hasta 3 días. Lo que no puede ser después de 3 días. Yo lo que no puede, si no se pronuncia en 3 días, se tiene tácita como que está admitida. admitida. Ajá. Luego de eso dependemos de los resultados y que esperemos que esto, cumpliendo la ley y que no exista un pronunciamiento de la Corte respecto a la interpretación de ese numeral, de esa norma, entonces esto pase la postulación y en su momento aquellos que no se sientan conformes con esta Pueden presentar los postulación recursos que quieran. ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy entonces a las 11 de la mañana en la sede del Tribunal Electoral. Alma Cortés con nosotros.